Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de entrevistas Empresarios con Propósito de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Heredia. Hoy nos acompaña don Alan Zumbado de Vidrios Tres Américas, una empresa con una tradición en Heredia de casi un siglo y una gran familia que ha crecido alrededor del almacén. Don Alan, muchas gracias por su tiempo y cuéntenos un poquitito sobre esa larga trayectoria de su familia. Muchas gracias también por la invitación. En realidad nosotros, la familia, nacimos de un negocio que surgió en 1893, Almacenes Tres Américas, pertenecía a don Santiago Rodríguez. En 1948 mi abuelo Julián Zumbado lo adquirió y de ahí en adelante fue donde empezó pues la tradición, el seno de la familia Zumbado Ramírez. En ese entonces lo que existía era como un comisariato, que era un lugar donde se vendía de todo. Entonces el almacén era ferretería, materiales de construcción, abarrotes, vendían licor, vendían de todo. Entonces la familia de mi abuelo Julián y mi abuela Leticia son 7 hijos, 6 varones y una mujer. Entonces mi abuelo empezaron a trabajar en el negocio más adelante. Entonces lo que mi abuelo fue sacando los departamentos del almacén y creando negocios independientes. Entonces ahí fue donde cada uno de mis tíos se iban posicionando en cada uno de los negocios. Abarrotes ZR Danilo, Cigarrera Zumbado Edwin, la ferretería quedó mi tío Freddy, mi tío Olman y mi papá Alan. Mi tía era la menor, entonces ella no. Ella no, mi abuelo la tenía ahí siempre. Sí, él no quería pues que se metiera mucho en el asunto del comercio porque era bastante complicado. Entonces ella estaba con la estaba más joven por ser la menor. Después de eso, bueno, cada uno de ellos se fue haciendo un poco más grande y mi abuelo, él era como el supervisor de los negocios, pero él no se involucraba en ninguno. Entonces, bueno, ya al transcurso de los años, en la ferretería estaba Freddy Olman y mi papá Alan. Entonces, mi tío Freddy, él tenía otro proyecto en mente. Entonces mi papá y mi tío Olman pues se agarraron con él y le liquidaron su parte y él creó su empresa que se llama la Fábrica Centroamericana de Niples. ¿Okay? Entonces quedó mi tío Olman con mi papá. En ese momento la ferretería tenía una parte al por mayor, importación y distribución al por mayor de ferretería por todo el país. Entonces al tiempo mi papá y mi tío Olman se pusieron de acuerdo y entonces se dividieron. Entonces mi tío Olman se fue con la parte de la ferretería al por mayor y ya mi papá se quedó con la parte de lo que es la ferretería, la Almacenes Tres Américas. Dentro de las Almacenes Tres Américas igualmente ya prácticamente que se estaba más enfocado en ferretería. Se vendía un poco cosas de bazar, se vendían pues había un inventario bastante amplio. Y también teníamos el departamento de la venta de vidrio. Lo que pasa es que en ese tiempo el vidrio venía en cajas, eso venía de Alemania y no venía en medidas tan grandes, porque las casas no las hacían con ventanales tan grandes como hacen ahora. Entonces era un departamento que estaba dentro del local. Al tiempo mi papá lo pasó a un área más grande porque ya iba evolucionando un poco mejor. Entonces estaba al costado de la ferretería, ahí estaba el departamento de vidrios. Después de ese tiempo que evolucionó bastante, ya la construcción iba más y más, entonces al frente había un local pues grandecito, más amplio, entonces él alquiló ese local, entonces el departamento de vidrios se pasó ya, como que se independizó, ya estaba en un local aparte y se manejaba parte de la ferretería.
En ese tiempo, bueno, yo salí del colegio ya a los 18 años, entonces mi papá me pidió que le ayudara a él con el departamento de vidrios. Nosotros, pues como en la mayoría de las familias, en épocas de vacaciones y todo eso, uno siempre tenía que ir a ayudar. Ustedes conocían bien el manejo de todo el negocio. Sí. Entonces, mi hermana Cintia, pues es la mayor, después sigo yo, y después mi hermana Peggy, que somos un año seguido cada uno. Entonces Cintia más que todo, ella ayudaba como en la parte administrativa, yo estaba más en la parte operativa. Y mi hermana Peggy, pues ella no se metía mucho, ella estábamos muy jóvenes. Ellos estaban ya en el colegio, Peggy estaba en el colegio y yo salí del colegio, entonces Cintia estaba en la universidad y le ayudaba a mi papá. Yo salgo del colegio y él me pide entonces que le ayude con el departamento de los vidrios. Entonces ahí donde yo ya tomo una responsabilidad más grande y entonces tengo que estar en el día en el negocio de los vidrios y en las noches tenía que ir a estudiar en la universidad. ¿Usted asume la administración por completo de la vidriera prácticamente? Pues sí, lo que pasa es que no era tan complejo como en este momento, ¿verdad? Prácticamente que lo que se vendía era los vidrios y los herrajes para las celosías. Porque en ese tiempo no existían los sistemas que hay ahora de ventanería y puertas de aluminio y todo eso, prácticamente que todo era con madera. Entonces se hacían los marcos de madera y nada más se instalaban los vidrios. Posteriormente fue cuando empezaron a venir nuevos sistemas y ya entró el aluminio en este tipo de negocio. Bueno, posteriormente yo estuve ahí en el negocio bastantes años y mi papá tenía un proyecto también de volver con la parte de ferretería al por mayor y distribución a nivel nacional. Entonces él pues me comentó y me dijo que tenía la idea y que por qué no seguíamos con eso. Entonces ahí fue donde ya yo pasé a la parte del negocio de ferretería al por mayor. En ese tiempo mi hermano Francisco, que es el que me sigue, venía saliendo del colegio. Entonces igual él sale del colegio, entonces ya él se mete al departamento de vidrios y yo me voy para el otro departamento que estábamos abriendo, la venta al por mayor. Entonces empezamos con la parte del por mayor, el departamento de vidrios siguió funcionando, ahí estaba mi hermano Francisco y yo estuve con el negocio de ventas al por mayor pues también un poco, ya varios años. Igualmente lo independizamos también porque cuando empezó dentro de la ferretería. Entonces ya mi papá adquirió una bodega que es donde está actualmente el registro civil. Ese local era donde estaba, ya nos pasamos la venta al por mayor que se llamaba Tres Américas Mayorista. Entonces ya nos pasamos a ese local. Entonces estaba la ferretería en el local donde siempre está. Mi papá había construido el edificio que es donde está el local, ahorita el local de vidrios Tres Américas, que es en la esquina, ese local, y estaba la venta de ferretería al por mayor. Entonces ya pues igualmente el por mayor estaba funcionando, mayorista, el negocio de los vidrios también estaba funcionando con mi hermano. Posteriormente el tercer hermano, Luis, ya igual sale del colegio, entonces igual todos teníamos el mismo lineamiento, ¿verdad? El que salía del colegio entraba a la vidriera. No tanto a la vidriera, a la ferretería o a la vidriera, pero era trabajar en la mañana, o sea, ayudar al negocio familiar en las mañanas y estudiar en las noches. Eso era el lineamiento de mi papá, ¿verdad? Que tenemos que meter el hombro. Nosotros somos 8 hijos, entonces pues para él solo era bastante complicado, ¿verdad? Para cualquiera, 8 hijos, cualquiera es bastante complicado. Además de eso, después tener las riendas de un negocio, ¿verdad? En comercio es bastante complicado, pero bueno, ahí estábamos metiéndole el hombro a él. Su papá al final logró distribuir también el negocio en partes para que cada uno de ustedes montara. O sea, negocio. Sí, tal vez no 8 negocios, ¿verdad? Porque no, pero sí logramos hacer diferentes ramificaciones del negocio. La ferretería pues es una ferretería bastante grande con mucho desgaste, mucho inventario, mucha cosa, llevaba mucho trabajo.
El negocio de los vidrios también, pues era un negocio complicado. La ferretería al por mayor, lo que es Tres Américas mayorista, era un poco, vamos a ver, tal vez no tan complicado porque no había que atender público, sino que los agentes de ventas eran los que hacían las visitas a todas las zonas, Heredia, Cartago, Alajuela y las zonas rurales, toman los pedidos y los llegan y lo envían. En ese tiempo era por fax, se envían los pedidos por fax, llegaba a la bodega, se alistaban los pedidos y al día siguiente se empezaban a repartir por rutas, y lo que era de zona rural se enviaba a San José por transportes, encomiendas que llaman ahora. Entonces no era tan complicado porque el teje y maneje de atención al público, eso quita mucho tiempo y usted requiere más personal. Ustedes han vivido una transformación desde el fax hasta ahora que ya hacen ventas por redes sociales. Correcto. Sí, todo ha cambiado mucho. Entonces, bueno, después de eso, mi papá me pide también que me regrese ya a ayudarle a él en la ferretería, que era donde había más trabajo, era más complicado. Ya yo he adquirido más experiencia porque había estado en el negocio de los vidrios, había estado en el negocio mayorista de ferretería, entonces ya yo he adquirido más experiencia. Y entonces ya ahí mi papá como que ya me dice, bueno, ya, ahora sí, ya puede venirse aquí, ¿verdad? Que es más complicado. Ya entonces, pasó las pruebas. Ya pasó la prueba. Entonces, bueno, ya llegó la ferretería y me manda al departamento de proveeduría. Él tenía un empleado de muchos años que tenía mucho conocimiento, entonces él me dijo, bueno, péguese con él para que entienda y empiece a agarrar todo lo que es proveeduría. Entonces ya yo me encargo, ya al tiempo, me encargo ya yo de la proveeduría, además de que tenía bastante conocimiento, porque cuando yo estuve en mayorista, Tres Américas mayorista, yo tenía mucho contacto con la competencia, los importadores y los agentes de ventas de las otras empresas. Entonces ellos eran los que nos vendían a nosotros en la ferretería. Entonces yo los tenía que atender ahí. Y ya ellos eran amigos míos. Entonces, además que ya yo sabía las estrategias de ventas de cada vendedor. Entonces para mí fue muy fácil negociar con ellos a la hora de compras, porque pues ya yo había estado con ellos y los conocía bastante. Entonces no se me hizo tan complicado eso. Lo que sí era más complicado era la parte del personal, porque yo me tenía que cargar también del personal de ventas. Entonces, siempre trabajar con personas es complicado, ¿verdad? Porque todos tienen carácter diferentes. Un día viene con una mejor actitud, o tal vez otro día viene con problemas. Pero bueno, entonces eso siempre ha sido y será complicado el tema del personal. Así como salió de su abuelo, negocios para todos los tíos, de la ferretería salieron también todos con un negocio que está en Heredia. Usted directamente asume o compra junto con un hermano ya la vidriera. ¿Cómo sí? ¿En qué año? Cuéntenos un poquitito sobre esa parte. Bueno, después yo estuve bastantes años en la ferretería y ya pues sí estaba un poco cansado porque no tenía mucho tiempo para compartir con mi esposa y mis hijos estaban pequeñitos, porque pues se trabajaba de lunes a sábado. Prácticamente que el único día que se tenía libre era el domingo. Entonces, a veces había domingos que yo no quería ni siquiera levantarme en la cama porque estaba muy cansado, había mucho trabajo, mucho estrés. El hecho de trabajar en un negocio familiar conlleva muchas cosas, porque usted tiene que vivir el día a día del negocio y en la parte administrativa estaba mi papá como pues, el gerente general, y estaban mis hermanas. Mis hermanas nos ayudaban en los negocios, pero en las partes más que todo contable, la parte financiera, no en la parte operativa. Entonces, cuando hay muchas cabezas, todos pensamos diferentes, entonces cuesta a veces mucho ponerse de acuerdo. Hay muchas situaciones, se pasan cosas muy bonitas, pero también a veces hay situaciones complicadas porque son situaciones de pensamientos diferentes
y caracteres diferentes, ¿verdad? Entonces, no es fácil administrar un negocio familiar. no, no, cuesta mucho, sí, es mucho, más cuando son muchas personas, porque son muchos caciques, ¿verdad? Son muchos caciques y entonces siempre es un poquito complicado, pero la ventaja que tuvimos nosotros es que estaba mi papá como el director general, ¿verdad? Entonces él ponía orden. Él es el que ponía el orden y cuando él hablaba o él decía cómo se hacen o qué hay que hacer o tal situación, ¿no? Y la decisión de él, la palabra de él es... Entonces después de eso, bueno, yo estaba un poco, sí, cansado y me sale una oportunidad para ir a Canadá. Yo lo converso con mi esposa, mis hijos estaban pequeños, como le digo, mi hijo Alan Alberto tenía tal vez 5 años, Claudia tenía 3 años, por ahí, 3, 4 años. Entonces, pues yo dije, es una época bonita para compartir con ellos, que ellos tengan la experiencia también. Y pues tomamos la decisión de irnos. Entonces nos fuimos para Canadá y fue borrón y cuenta nueva. Pues idioma, el clima, ya éramos prácticamente que solo el núcleo, los 4, ¿verdad? Entonces fue una época muy bonita porque ahí sí realmente yo pude compartir más con mis hijos y con mi esposa porque tenía más tiempo para estar con ellos. Entonces hicimos cosas muy bonitas, paseamos y teníamos tiempo libre para hacer varias cosas. Algo que nunca tuvo en una empresa familiar. No, porque precisamente el negocio familiar usted no tiene horario. O sea, hay un horario, pero usted no lo tiene, porque aunque usted cierre el negocio o lo es fin de semana, si usted se vuelve a reunir, digamos, los domingos nos reuníamos en la casa de mis papás, pues siempre salía el tema de los negocios. Entonces, nunca se paraba. No había descanso. No había. Don Alan, como el tiempo pues, acá nos gana un poquito, vayámonos a la parte en que usted asume la ferretería. Bueno, perdón, la vidriera directamente. Bueno, ya yo, el tiempo que estuve en Canadá fue un poquito menos de un año, me regreso para acá. En eso, mi papá había tomado la decisión de cerrar la ferretería por una situación de... que una oferta que le hizo un taiwanés para alquilarle el local, entonces pues él lo analizó y entre todos se tomó la decisión y entonces él pues ya estaba bastante cansado también, entonces él decidió alquilar el local al taiwanés y quitar el negocio de la ferretería, pero quedó el negocio de vidrios Tres Américas, él siempre quedó, ¿ok? Entonces cuando pasó eso, en el negocio de los vidrios estaba mi hermano Francisco, que es el que me sigue, mi hermano Luis, que es el tercero, y estaba Juan Pablo, que es el cuarto varón. Juan Pablo estaba, pues jovencito, estaba más joven. Entonces estaban ellos con el negocio, yo me regreso de Canadá, yo tomo la decisión de no volver al negocio familiar, sino ya yo me había salido, entonces pues voy a seguir probando fuera. A ver qué aparece. Me apareció una oportunidad en una empresa bastante grande, trabajé con ellos 8 años y ahí fue donde ya mi papá toma la decisión de pensionarse. Ya él se va a pensionar. Entonces él hicimos una reunión, todos los hermanos, y entonces él nos expresa, bueno, que ya él quiere ver qué decisión vamos a tomar los hijos con respecto al negocio, al comercio que está, porque ya el local de la ferretería se le ha alquilado al taiwanés, el parqueo se hizo parqueo público, entonces estaba caminando también, ya no requería tanto trabajo. Pero el comercio de los vidrios, sí, ahí estaba el negocio, ese sí estaba funcionando y entonces ahí es donde él nos consulta a todos, cada uno, qué piensan, qué quieren hacer. Pues entonces mi hermano Francisco, él se había independizado también, él con la esposa, él puso también un negocio de vidrios en San Antonio, Belén, entonces ya solo estaba mi hermano Luis, que es el tercero, y mi hermano menor Juan Pablo, con mi papá. Entonces
Mi hermano Francisco, él dice, no, yo no puedo, pues ya yo tengo mi negocio. Mis hermanas, cada quien ya casadas con sus hijos, ya era un trabajo más que no comercio, pero un trabajo en la casa que conlleva mucho tiempo. Su responsabilidad. Sí, entonces pues ninguna. Mi hermana Melania no estaba casada, pero ella tenía su trabajo también. Ella trabajaba creo que en ese tiempo estaba en Alterra, en el aeropuerto. Entonces, bueno, pues cuando mi papá me consulta a mí, yo le hago más bien una contrapropuesta a él. O sea, yo le digo que yo quiero seguir con el negocio de los vidrios, pero no como empleado de la familia, no como un administrador de la familia, sino que yo le propuse que yo les compraba el negocio a la familia, ya para tener algo yo independiente. Pues entonces él pues no esperaba esa propuesta de alguno de nosotros. Entonces mi hermano Juan Pablo, él estaba recién casado. Mi hermano Luis, él se asoció con el taiwanés que le alquilamos el local de la ferretería para exportar madera a China. Entonces de ahí mi hermano Juan Pablo se me acerca y dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y qué hago? Entonces yo le dije, no hay ningún problema, o sea, si usted quiere y cree que podemos, nos hacemos socios y les compramos a ellos el negocio, y siempre y cuando nos convenga a ambos. Entonces bueno, ya ahí vinieron las negociaciones, ellos se reunieron, ellos tomaron su decisión y nosotros la compramos hace aproximadamente 10 años. ¿Cómo ha sido esta experiencia, ya para ir cerrando, de ser ya ahora sí su negocio? Bueno, es algo muy, muy bonito, porque es muy importante toda la experiencia que nosotros adquirimos, que mi abuelo nos enseñó, mi papá nos heredó, o sea, y seguimos la misma línea. Sí hicimos varios cambios internos del negocio, y pues contratamos una empresa que nos ayudara en la parte gerencial, porque ya hemos pasado la experiencia de vivir en un negocio familiar y siempre hay problemas o roces. Entonces buscamos ayuda para que nos guiaran y tratar de llevar las cosas de lo mejor posible. Funcionó, nos ha funcionado ya con 10 años, nos ha funcionado. Y gracias a Dios, bueno, en el transcurso de los años, hace 4 años abrimos un segundo local enfocado en ventas al por mayor. Tenemos el negocio principal, que es al detalle. También fabricamos, instalamos, y bueno, esperamos seguir creciendo, y que los hijos, ahora yo tengo 2 hijos ya, y ahora mi hermano, si Dios quiere, en un par de meses va a tener su primera hija. Entonces esperamos que eso siga. Ahí están los nuevos administradores de la vidriera. Sería la 4ª generación. Genial. Muchísimas gracias, don Alan, por haber compartido con nosotros esa historia de 3 generaciones al frente del negocio, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta nueva entrega de Empresarios con Propósito.